Si te preguntas qué tiene que ver el idioma japonés con el español, la respuesta es nada, o al menos desde el punto de vista morfológico, gramatical y sintáctico. Sin embargo, debido a la creciente tendencia de una globalización e interacción entre las culturas del mundo, hace que los idiomas absorban ciertos extranjerismos y con el paso del tiempo los adopten en sus propios diccionarios. A continuación te presentamos 10 palabras de origen japonés que seguramente usas frecuentemente en español. Número 1. Byombo. Un byombo es una especie de pantalla plegable que se utiliza para separar espacios en una gran habitación y aunque son originarios de China, fueron introducidos en Japón en el siglo VIII, cuando los artesanos comenzaron a hacerlos muy populares. La palabra byombo viene de Byobu, en donde byo, significa muro o cercado y bu, significa viento, por lo que podría traducir como muro contra el viento. Los byombos generalmente son fabricados con delicados ornamentos y figuras principalmente orientales. Número 2. Bonsai. Muchos de nosotros encontramos fascinación en el arte de cultivar estos árboles miniatura. Y aunque no se tratan de árboles genéticamente modificados, son el resultado de rigurosas técnicas de poda y moldeamiento artificial de manera constante. La técnica del bonsai llegó al Japón hace más de 800 años y este lo adoptó bajo el nombre de bonsai, donde bon, significa bandeja y sai, significa plantación. Así, bonsai significa literalmente cultivar en bandejas. Número 3. Emoji. La palabra emoji viene del japonés emoji, que se divide en e, que significa dibujo y moji, que significa letra o carácter. Y son aquellos pictogramas o pequeños dibujos incrustados en conversaciones de texto para expresar emociones, muy usados en los servicios y aplicaciones de mensajería instantánea de la actualidad. Pero atención, no debes confundirlo con la palabra emoticón, que proviene del inglés y significa literalmente icono de emoción, el cual es en realidad una combinación de signos y letras del teclado para expresar una emoción. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir notificación de nuevos videos. Número 4. Karaoke. ¿Y qué tal salir con los amigos a un bar y cantar en un karaoke, ya sea porque eres amante del canto, solo por diversión, o incluso que seas un cantante frustrado? Don't know just what to do with myself. I'm so used to doing everything for you. Te encantará saber que la palabra karaoke también viene del japonés, karaoke, de la palabra kara, que significa vacío y orquestra, que significa orquesta, que traduciría orquesta que toca vacía o sin cantante. Número 5. Origami. Quizás lo conozcas más como papiroflexia, que es el nombre latino dado al arte de plegar el papel para darle forma de objetos como animales, flores, vehículos de transporte o prácticamente cualquier cosa. A pesar de que el arte se originó en China hacia el siglo I o II, llegó a Japón a mediados del siglo VI, en donde recibió el nombre actual, origami, en correspondencia a ori, que significa doblar y kami,
que significa papel. Número 6. Soja o soya. La soya es un grano rico en proteína vegetal, vitaminas y minerales que se usa como alimento y en algunos casos suplemento proteico en prácticamente todo el mundo. El origen de esta palabra está atribuido a la palabra japonesa 醤油 que se compone de los kanjis, 醤 que significa un tipo de miso o pasta elaborada a partir de los granos fermentados de la soya, y 油 que significa aceite, aunque el vocablo entero significa salsa de soya. Número 7. Sudoku. Si eres aficionado a este juego matemático, debes saber que aunque no fue un juego inventado en Japón, fue introducido al mismo hacia el año 1984 a través del periódico japonés Monthly Nicolist, bajo una sección denominada 数字は独身に限る que significa los números deben ser únicos, y de aquí mismo comenzó a emplearse la forma abreviada 数読 en donde el kanji 数 significa número y 読 significa solo o solitario. Posteriormente, en 1997, el neozelandés Wayne Gould descubrió el juego cuando visitó una librería en Tokio y se encargó de que todo el mundo lo supiera. Número 8. Sushi. Y si de platos exquisitos y exóticos se trata, nada como probar un delicioso sushi, el cual consiste en bocadillos hechos de arroz aderezado en vinagre que envuelven pescado o mariscos técnicamente crudos. Este platillo fue perfeccionado en Japón a lo largo de los siglos y actualmente se define por el kanji, 寿司 el cual se compone del radical pescado y delicioso, y también por el kanji, 寿司 que se compone de, す que significa longevidad, y し que significa administrar, que se refiere a hacer que la comida dure más, que de eso también se trata el sushi. Número 9. Tsunami. El nombre de estas olas gigantescas se hizo particularmente famoso después de la gran devastación causada en el sudeste asiático a finales del año 2004, producto de un terremoto de magnitud 9.1 en la escala de Richter en el Océano Índico, y su etimología hace alusión a estas olas aterradoras. Número 10. Zen. El vocablo Zen hace referencia a una escuela de budismo originada en China durante la dinastía Tang y enfatiza la rigurosa práctica de la meditación sentada. La palabra Zen viene de 禅 que es una abreviación de la palabra 禅那 que es la pronunciación japonesa de la palabra china 禅那 que significa meditación. Hoy en día se dice que llevar una vida zen es tener una mentalidad y actitud positiva hacia la vida a través de la meditación, enfocándose en el presente. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!